Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Ofensiva contra un bastión de Daesh en el sur de Siria, muy cerca de la frontera con Israel. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, de visita en Israel. Netanyahu promete en los territorios en disputa que no habrá más evacuaciones de asentamientos ni desarraigos. El presidente español, Mariano Rajoy, aprovecha la minicumbre de París para impulsar una mayor cooperación antiterrorista. Estos son los titulares de las noticias que comentará Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después les esperamos en la agenda cultural, pero comenzamos esta parte del informativo ya. Facciones rebeldes e islámicas han lanzado una ofensiva contra posiciones de un grupo vinculado a Daesh en el sur de Siria, cerca de los Altos del Golán, en la frontera con Israel. Esa ofensiva coincide con un alto el fuego que está en vigor desde el pasado 9 de julio en las provincias meridionales de Al-Sueida, Deraa y Al-Qutneitra, logrado gracias a un acuerdo entre Rusia, aliada del gobierno de Damasco, Jordania y Estados Unidos, ambos patrocinadores de la oposición. Sí, pero como ya hemos explicado en alguna ocasión, en la guerra civil de Siria no participan solamente dos bandos, ¿sí? Hay muchos bandos y por lo tanto el alto el fuego se ha conseguido solamente entre dos bandos y en un frente en especial. Hace poco también ahora se está negociando otro alto el fuego o algo similar en la frontera de Líbano con Siria. Pero en este sitio, al sur de Siria y donde está la frontera con Israel, pues allí hay un grupo vinculado a Daesh que mantiene la hegemonía y los que están atacándolos no son tampoco las fuerzas gubernamentales, sino las fuerzas rebeldes, o sea, de oposición al gobierno, oposición democrática, llamémoslo, al gobierno presidencial, y fuentes islamistas que no son Daesh, como el Nusrat, como los otros grupos vinculados a Al-Qaeda, etcétera, etcétera, que están luchando contra Daesh por el control de la zona. O sea, esta noticia no es que va a suponer un cambio en las posiciones de los bandos en Siria, pero sí que se acerca muy peligrosamente a la zona donde Israel tiene la frontera, y en las fronteras y en todos sitios de Israel viven personas y van a tener que pasar una época bastante complicada porque seguramente se les escapará algún disparo y habrá problemas porque Israel hace responsable de todo lo que llegue desde Siria al gobierno presidencialista, aunque no sea el bando que esté atacando. Pero como hay un alto al fuego, tampoco se sabe muy bien si van a poder hacer alguna ofensiva o qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, es una situación muy inestable y estaremos atentos a lo que suceda. Continuamos. Se halla en Israel el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una visita de 4 días como parte de su gira por Oriente Medio. Se reunió en Jerusalén con el presidente Reuven Rivlin, diciéndole que la misión en todas partes es promover el diálogo, la comprensión y la paz, y enfatizó que tiene la intención de ser más imparcial con Israel y calificó de antisemitismo los llamamientos para la destrucción de Israel. En cuanto a las repetidas quejas de Israel de que la ONU actúa como un foro anti-Israel, Guterres dijo que estaba decidido a cambiar eso. Antes de su encuentro con Rivlin, Guterres hizo una visita a Yad Vashem, donde prometió su compromiso para combatir el antisemitismo. Luego se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y se reunirá con el líder de la oposición Isaac Herzog y el ministro de Defensa Avigdor Lieberman. También se reunirá con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Abdallah, en Cisjordania y visitará Gaza el miércoles. De la reunión con Netanyahu ha trascendido que salió el tema del armamento y la hegemonía iraníes en Siria y la intención de Irán de construir plantas de fabricación de misiles de precisión en Siria y Líbano. Bueno, no son los únicos temas que han tratado porque los problemas de Israel con Naciones Unidas son muchos, muy variados en muchos foros, evidentemente. Ayer hablábamos desde Israel, por Israel en Voz con Israel Winnicki precisamente de esta visita. Claro, tenemos los problemas de la propia ONU con una mayoría en la Asamblea de países
que forman como una especie de franquicia de la Liga Árabe y cualquier decisión, como se toma por mayoría, da igual el peso o la población que tenga general ese país, tiene el mismo voto que una superpotencia, pues y están castigando día sí y día no en, a Israel. Bueno, ahí dijo Guterres que tiene la intención de ser más imparcial con Israel, con lo que parece que admite que las Naciones Unidas ha sido parcial y calificó de antisemitismo los llamados por la destrucción de Israel. Bueno, estos llamados para la destrucción de Israel se hacen por miembros de Naciones Unidas. Entonces, a ver, va a conseguir el que haya una resolución contra Irán en el Consejo General de Naciones Unidas. Pues yo lo dudo mucho. Dice que está dispuesto a cambiar que las Naciones Unidas actúan como un foro anti-israelí, pero claro, en Naciones Unidas él está de secretario general de Naciones Unidas, pero luego está la Comisión General de Derechos Humanos, que todas las decisiones que hacen no en todas sabemos las si reuniones... tiene mucho poder ejecutivo Guterres, ¿no? Exacto. Luego está la UNESCO, que tampoco, aunque dependa de Naciones Unidas, pues tampoco es el director general. Es más, ¿cuántas veces hemos oído a la directora general de UNESCO decir es increíble lo que están haciendo aquí y estas declaraciones no tienen ni pies ni cabeza, que es una rusa que se llama Irina, no me acuerdo cuánto, pero que ella tampoco veía lógico lo que se estaba votando, pero es como si todo el mundo quiere hacer cosas y cambiarlas, pero tampoco está en condiciones de hacer ningún cambio. Entonces, bueno, pues lo único que se pueden hacer son declaraciones simbólicas y eso es lo que aprovechó Netanyahu para decirle que, entre otras cosas, pues lo que hace Irán es muy peligroso, que quiere instalar plantas de misiles en Siria y el Líbano, que bueno, que está desarrollando armamento posiblemente nuclear, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una visita que, como digo, es más para la galería que para tener algún tipo de efectividad. Desgraciadamente, ojalá que las Naciones Unidas tuvieran un décimo de la fuerza moral que les impusieron los que los crearon en el año 45, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo se pensaba que eso iba a ser un organismo que de forma imparcial iba a cuidar y a velar por la paz y el progreso, etcétera, etcétera. Y pues se ha convertido en un teatro del absurdo en manos de los países corruptos y de la corrupción de los países. El primer ministro israelí manifestó en un evento para conmemorar el 50º aniversario de la colonización judía en el área de Samaria, en el norte de Cisjordania, que estamos aquí para quedarnos para siempre, dijo y prometió no habrá más evacuaciones de asentamientos ni desarraigos en la tierra de Israel. Miles de habitantes de Samaria acudieron al Parque Industrial Barkan para asistir a los festejos titulados Luces del Jubileo, al que asistieron numerosos políticos de alto nivel. Netanyahu añadió, volvimos aquí para quedarnos para siempre, no habrá más desarraigos de asentamientos en la tierra de Israel, ya que explicó, aparte del derecho que el pueblo judío tiene sobre la tierra, desarraigar los asentamientos no ayuda a promover la paz. El ministro de Educación y presidente del Partido Religioso Nacional, Abait Yehudi, Naftali Bennett, incluso señaló, ha llegado el momento, señor primer ministro, de aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria a partir de ahora. Bueno, se cumplen 50 años porque ya ustedes recordarán que hace muy poquito hemos celebrado justamente 50 años de la Guerra de los 6 días y 2 meses después ya empezaban los primeros asentamientos de forma más o menos espontánea en algunas zonas de la Cisjordania que había sido liberada o reconquistada o como se quiera decir. El tema es que llevan 50 años, hacen esta celebración y lo que va y dice Netanyahu tampoco no tiene ninguna forma o sea, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué quiere decir no habrá más evacuaciones? Sí, no puede hablar por los gobiernos que vengan, ¿no? No, tampoco puede hablar por los tribunales de justicia.
O sea, el asentamiento de Amona no lo desalojó él porque quiso, sino porque la ley lo obligaba. Entonces él no puede decir de que la ley no va a volver a actuar, porque eso es como decir, bueno, vamos a nosotros a forzar la ley, ¿no? Así que los evacuaciones de asentamiento y los desarraigos, pues eso es una frase totalmente vacía, porque aparte, como él dice, bueno, él trae el ejemplo de Gaza, ¿no? Dice, eh, cuando han habido desarraigo de asentamientos, luego hemos recibido misiles. Bueno, eso ha sido con Hamas en la franja de Gaza. Pero la historia siempre se repite. O sea que lo que ha funcionado mal una vez no quiere decir que no vaya a funcionar la segunda vez o viceversa. No quiero decir de que esa sea la solución, pero si alguna vez hay algún tipo de diálogo para una negociación de paz a nivel internacional, pues evidentemente, para crear dos estados, pues el segundo estado, el estado de los palestinos, alguna tierra va a tener que tener, y en esa tierra seguramente habrán asentamientos. Así que algo va a haber que ceder. No se pueden prometer cosas que no se pueden cumplir, porque eso en todos los idiomas se llama populismo, y es lo que le está haciendo. Solamente que tiene en su gobierno alguien que es todavía más populista que él, Que no desaprovechó la que oportunidad, ¿no? Naftali Bennett, dice, bueno, llegó el momento, ahora tenemos que aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria. Muy bonito Naftali Bennett, y entonces pasado mañana, cuando se aplique la soberanía, quiere decir que todas esas tierras serán Israel, quiere decir que todos los que habitan esas tierras serán israelíes, y que siendo israelíes o haces un régimen de apartheid, o si votan vas a tener un problema para quién va a dirigir ese país de Israel tan bonito, integrado con todas las tierras que tú quieres, pero con una población que se acerca a la misma cantidad de la población judía, lo cual es un problema mucho peor que el de las guerras que hemos tenido hasta ahora, porque de esta manera se puede perder absolutamente todo lo que se ha logrado de mantener la calidad de judío de un Estado, porque si evidentemente los árabes palestinos son mayoría, eligen un gobierno que por mayoría va a quitar todas las leyes de protección y de judeización, digamos, del Estado, y se va a acabar todo. La última noticia nos traslada a París, donde se celebró este lunes una minicumbre a cuatro, entre los líderes de España, Francia, Alemania e Italia para afrontar de forma conjunta el problema del terrorismo. Los presidentes Mariano Rajoy y Emmanuel Macron, la canciller Angela Merkel y el primer ministro Paolo Gentiloni se reunieron para engrasar los mecanismos de cooperación entre sus respectivos países. Además, el presidente español anunció que dentro de 2 meses se celebrará en Madrid una cumbre extraordinaria sobre terrorismo e inmigración irregular, en el que piensa plantear una pronta reunión de los jefes de inteligencia y de lucha antiterrorista de los países europeos que se encuentran en una situación similar, pidiendo un mayor compromiso contra la radicalización y más cooperación policial. Rajoy abogó igualmente por reconocer un papel fundamental a las víctimas del terrorismo, momento en el que recordó que España ha planteado al resto de socios europeos una Carta de Derecho de las Víctimas, una cuestión en la que destacó la experiencia española tras el terrorismo de ETA. La reunión se celebró tras otro encuentro que había sido el objetivo original de la cita, la adopción de medidas que permitan reducir el flujo de inmigrantes y refugiados a Europa, especialmente a Italia, desbordada por las últimas llegadas. Sí, bueno, por una parte es lógico que Rajoy aprovechase esta minicumbre que ya estaba convocada para hablar del tema del terrorismo, porque todo el mundo evidentemente inició sus alocuciones con las condolencias por los atentados de Cataluña, pero primero, mezclar terrorismo con inmigración en la misma cumbre no me parece la mejor de las ideas. Sí que me parece una gran idea pedir y exigir un mayor compromiso contra la radicalización y más cooperación policial. Estamos hablando de algo que se ha hecho evidente, especialmente en el tema del imán este de Sí, del Ripoll, flujo de información, ¿no? entre Bélgica y las autoridades españolas, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa que a mí no me gusta mucho
de este discurso que digo, la intención básica de despertar a Europa e impulsarles a una mayor cooperación antiterrorista es perfectamente válida. Ahora, ni lo de la inmigración para mí, ni tampoco para mí la experiencia española del terrorismo de ETA va a servir para esto, porque esto, aunque es terrorismo, no todos los terrorismos son iguales. Lamento decirlo porque queda muy bonito decir todos los terrorismos son iguales, pero no es verdad. No todos los terrorismos son iguales. El terrorismo de ETA era mucho más centrado, era piramidal, había una cúpula, era totalmente distinto en su estructura y la forma de combatirlo. Que ha sido un éxito para España, pero lo que se ha aprendido, por ejemplo, con la ley de partidos políticos que limitó la financiación de ETA a través de Herri Batasuna, pues en el caso de los yihadistas no sirve absolutamente para nada. De la misma manera que muchos cuestionan, con razón a mi forma de ver, que una de las principales bases del pacto antiterrorista, antiyihadista, sea la condena perpetua para los yihadistas, que vamos, es de risa porque ellos lo que quieren es morir, ni siquiera una condena perpetua les va a amedrentar para nada. Así que habría que replantearse varias cosas y empezar por tener muy claro quién es el enemigo y cómo se debe actuar con el enemigo a nivel político antes de ponerse a soltar frasecitas que quedan muy bien. Por un lado, sí, apoyo, vuelvo a ratificarlo, mayor compromiso contra la radicalización, mayor compromiso quiere decir que haya leyes europeas que obliguen a los Estados miembros a actuar contra la radicalización de alguna manera. Por ejemplo, no puede ser de que en algún país, por ejemplo Bélgica, pues los imanes o los que ofician por sus propias leyes de libertad de culto, pues no tengan ningún control, etcétera. O en la propia España ya hemos visto que el imán de Ripoll oficiaba y nadie sabía por qué, quién, ni cuándo, ni a pesar de que estaba fichado por todos los servicios policiales habidos y por haber, por tráfico de droga, por tráfico de personas, por incluso vinculación con grupos terroristas, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto todo es lo que digo, una buena intención, pero esto puede acabar en un nuevo despropósito si seguimos pensando de la vieja manera, sacando a colación el tema de ETA, que no nos va a servir para nada, sacando a colación el tema de los inmigrantes, que por ejemplo los inmigrantes que llegan a Italia, bueno, puede ser que entre ellos lleguen terroristas infiltrados, pero lo que hemos visto en los atentados, por ejemplo, de Barcelona, son gente que nacieron aquí o que llegaron aquí con 6 años hace mucho tiempo, no con esta corriente de inmigrantes. Así que, aunque en los inmigrantes actuales pueda colarse algún tipo de Daesh, evidentemente eso habrá que revisarlo bien y tratar de evitarlo. El problema no está allí, el problema no viene de fuera, el problema lo tenemos aquí, dentro de nosotros, al lado de casa, en el piso de arriba. Terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Y llegamos a la agenda cultural, Raquel. Hola, de nuevo. ¿Te acuerdas? Me vas a hablar de la jornada europea. Pues sí, en un alarde no de originalidad, pero sí de profesionalismo. Te hablo de la 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía y además volviendo a situarnos en Segovia, porque les hablamos la semana pasada de las actividades que se planteaban para el sábado 2, pero también se hacen cosas el domingo 3, como por ejemplo que el Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés, la Sinagoga de los Ebáñez y la antigua Sinagoga Mayor, que es en la actualidad la iglesia del Corpus Christi, abrirán gratuitamente sus puertas. O sea que se podrán visitar. También a las 11 de la mañana tenemos el paseo teatralizado Judá, que ayudará a los que participen en él a comprender la judería de Segovia, una visita teatralizada que está basada en la novela del mismo nombre de José Antonio Bella. Fue premio de la crítica de Castilla y León y nos traslada
a la expulsión de los judíos en la aljama hebrea de Segovia, momento en el que el protagonista de la historia, bueno, pues tiene que abandonar la ciudad donde nació y vivió su infancia. Años después vuelve a Segovia y este es el argumento que sostiene este paseo teatralizado Judá. Por la tarde habrá otro recorrido que se titula De la sinagoga al cementerio, que de nuevo nos invita a visitar la antigua sinagoga mayor, el centro didáctico de la judería, la nueva sinagoga mayor y el cementerio judío, que es un espacio de vital importancia para la comunidad judía de Segovia. Y para clausurar esta 18ª edición, los segovianos han optado por la música de Emilio que Mandarini a las 8:30 en el patio de la casa de Abraham Senior. O sea, un escenario maravilloso para este concierto que protagoniza un dúo toledano formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, que llevan trabajando desde 2008 en la investigación y difusión de las músicas de raíz mediterránea, con nombres muy importantes de la diáspora sefardí como Grecia, Bulgaria y Turquía. Y ahí, si todavía se quedan con ganas de más, bueno, pues que sepan que en el apartado gastronómico los restaurantes El Fogón Sefardí y La Judería ofrecen menús y o tapas de cocina sefardí del 1 al 3 de septiembre. Esto en Segovia. Segovia. Y ahora nos vamos a Venecia. ¿Qué te Venecia, parece? Segovia. Venecia, Segovia, esto es como ahí en Estados Unidos, un Toledo, no sé en qué estado, Toledo. ¿Y un Madrid? Sí, y un Madrid, no sé cómo, no. Venecia, Segovia o Segovia, Venecia. Bueno, ¿por qué nos vamos a Venecia? Porque comienza la edición número 74 de su Mostra de Cine, la Mostra de Venecia, que para muchos se está convirtiendo en el festival de cine más importante, porque, bueno, aseguran que los demás están atacados por el virus de la comercialidad y Venecia todavía se muestra pura y cinéfila, ¿no? O sea, muestra películas que luego nadie ve. No, fíjate que se van a ver y mucho las películas que se presentan en esta muestra número 74, en la que se homenajeará a Jane Fonda y a Robert Redford. Se desarrolla del 30 al 9 de septiembre y nosotros, por supuesto, nos hemos fijado en la presencia judía en esta muestra de cine. Darren Aronofsky, Josh Clooney, Guillermo del Toro, Alexander Payne o Ai Weiwei serán algunos de los directores que competirán por el León de Oro de esta muestra. Nosotros nos fijamos, por ejemplo, por supuesto, en la de Darren Aronofsky y en la de Josh Clooney. ¿Por qué? Porque en la de Josh Clooney el guión es de los hermanos Coen, de nuevo. Pero ¿y quién la dirige? ¿George Clooney? La dirige George Clooney, ya ganó un León de Oro. ¿Los hermanos Coen le dejaron que dirigiera? Sí, claro, hacen, ellos están en el guión y Clooney en la dirección. Porque Clooney ha actuado en alguna de las películas de ellos. Sí, claro, Crueldad Intolerable, en esta de Oh Brother, ¿no? Sí, Oh Brother, sí. Y ahora... No sé si la de Ave César era también de los Coen, ahora creo que sí. Bueno. Y le ha dado la alternativa, como quien dice. Bueno, ya dirigió y ya ganó un León de Oro por Los Idos de Marzo. Los Idos de Marzo, Clooney. Bueno, en este caso no fue a la dirección, perdón, fue al mejor guión en 2011. Bueno, el nuevo trabajo como guionistas de los Coen estará dirigido por Clooney. Se llama Suburbicon y es una historia que cuenta, que supone la tercera participación en la competición de Clooney. Darren Aronofsky presenta Mother, una historia de terror protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, con la que el director estadounidense tratará de repetir el León de Oro que ya se llevó en 2008 por El Luchador. Y otro cineasta que sabe lo que es llevarse el León de Oro a casa es el israelí Samuel Maoz, que lo ganó con Lebanon en 2009 y que ahora lo busca con Foxtrot. Y esta es por ahora la presencia judía que les podemos comentar en esta 74 muestra de Venecia. Seguro que habrá más representantes, pero teníamos que destacar la película de los hermanos Coen con Clooney, la de Darren Aronofsky, y cruzamos los dedos para que el israelí Samuel Maoz vuelva a alzarse con el León de Oro con su Foxtrot. Muy bien. Y hablarte de nuevo, ya sabes, Jorge, que últimamente se ha puesto de moda
incorporar emblemas o símbolos que nos recuerdan a simbología nazi en las prendas de las grandes compañías, de las grandes marcas de moda, ¿no? Bueno, pues el último ejemplo es Miu Miu, que es la filial de Prada. Y nada, ha presentado para su colección 2017 una serie de prendas con un parche simulando una estrella amarilla, pone John en vez de Jude, o todas las formas de poner judío que tenían que utilizar los judíos en todos los países ocupados por los nazis. Y bueno, un bloguero judío lo ha denunciado y rápidamente han salido a retirar las prendas de esta marca de moda que ya sabían perfectamente que iban a provocar esa reacción. Yo Entonces creo que esto lo hacen a posta, ¿no? Se está convirtiendo en una gran campaña de imagen, de publicidad, banalizando la SOA de una manera muy deshonesta. La imagen es decir, ay, nosotros hacemos moda a pesar de ser nazis. No sé, es una cosa que ya pasó, me acuerdo, con Zara, con un tejido. Con una camiseta. Sí, y luego hubo un tejido que simulaba las esvásticas. Y luego, bueno... Sí, una especie de pijama rayas también. Exacto, y pues ahora... Y a veces las declaraciones de algún modisto borracho como Galeano, bueno... Pues no sé por qué piensan que eso les va a beneficiar en algo, porque de Galeano ha desaparecido en la industria. Sí, pero mira, moda, ¿no? Estamos hablando de esta colección 2017 en Radio Sefarad, de la que no hubiéramos hablado si no hubieran hecho esta estratagema, porque ya no podemos fingir que es un descuido o que es ignorancia. Hay muchos antecedentes muy parecidos, ¿no? Entonces ya empieza a enfadar más que otra cosa. Yo por lo que se llama equilibrio y diversidad y multiculturalidad, les invitaría a ver si tienen lo que hace falta para poner Mahoma o algún símbolo musulmán o algún símbolo islamófobo, por ejemplo, y a ver cómo les va la campaña de publicidad. Bueno, terminamos aquí. Les esperamos mañana. Muchas gracias.